Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Damos gracias a Dios que nos permitió ir a través del libro de Proverbios y el día de hoy vamos a empezar una nueva aventura y estoy emocionado de eso y traigo como 15 hojas, no sé cómo voy a presentar 15 hojas esta mañana de los primeros 3 versículos de Juan, pero es una buena aventura. ¿Por qué vamos a empezar Juan? Yo les pedía oración acerca de qué clase íbamos a empezar. Bueno, el pastor ha estado haciendo mucho énfasis y de hecho también hemos platicado en privado que muchas veces cometemos el error de envolvernos una iglesia moralista. Le decimos a las personas que se porten bien y lo que la Biblia enseña de portarse bien. El problema es que nada más es externo y no hay un cambio interno. Y mientras no cambiemos internamente, mientras no tengamos una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, nada va a pasar. El cerdo se lava y vuelve otra vez al lodo. ¿Por qué el Evangelio de Juan? Bueno, porque el Evangelio de Juan nos va a presentar al Señor Jesucristo. Y vamos a conocer realmente al Señor Jesucristo y nos va a ayudar a poner nuestra mirada en el cielo, en Dios. Porque muchas veces tenemos nuestra mirada en las cosas de esta tierra y se nos olvida voltear hacia arriba. Y cuando vienen los momentos difíciles, los momentos de prueba, se nos olvida voltear hacia arriba. Aquí vamos a ver al Señor Jesucristo claramente como Él es. En nuestros días ya nos enseña el Señor Jesucristo como realmente Él es. Entonces el Evangelio de Juan nos va a ayudar mucho a eso. Vamos a aprender mucha doctrina también. Tiene mucha información. Ténganme paciencia porque es difícil ver cada detalle del capítulo. Pero lo que he estado haciendo es orando y que el Señor nos guíe a resaltar esos temas que nosotros necesitamos aquí en esta clase. Porque pues lo más sencillo es ir al internet y estudiar el Evangelio de Juan. Pero la idea aquí es resaltar lo que nosotros como grupo hispano de esta iglesia necesitamos más. Y esa va a ser la idea y esa es la meta. Así es de que por favor manténganme en sus oraciones, ténganme paciencia. Yo sé que hay mucha información, pero es muy difícil abarcar todo. Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible con la ayuda del Señor. Con todo esto en mente, vamos al Evangelio de Juan. Juan, capítulo número 1. Este Evangelio es muy interesante porque es muy diferente a los otros 3, a los Evangelios sinópticos. Es muy diferente. Este Evangelio fue escrito por Juan, aunque no se menciona el autor por nombre dentro del Evangelio. ¿Alguien sabe qué significa Juan? Juan significa el que es fiel a Dios. Y curiosamente, él estuvo con el Señor Jesucristo hasta el final. Cada evangelio tiene un propósito. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como rey. Marcos presenta al Señor Jesús como siervo. Lucas presenta al Señor Jesús como hijo del hombre. Pero Juan nos va a presentar al Señor Jesucristo como Dios. Y Juan nos dice exactamente cuál es el propósito de este libro. Vamos a Juan 20:31. Y ahí vamos a ver el propósito de este libro. El mismo Juan nos lo dice. Juan capítulo 20, versículo 30, nos dice el propósito de este libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero estas se escribieron para que creáis. Ahí está esa palabra que se va a repetir. Creáis. Para que creas. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este es el primer propósito de Juan.
Juan quiere dejar en claro que Jesús es Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan quiere que nosotros nos demos cuenta que Jesús es Dios en carne y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ese es el propósito de Juan. Esa es la meta de Juan. Por eso el Evangelio de Juan nos va a ayudar a voltear al cielo y conocer un poquito más y más acerca de Dios. Como les digo, este Evangelio es muy diferente a los demás. Vamos al versículo 1, Juan capítulo 1, versículo número 1. Podríamos decir muchas cosas de introducción, pero vamos de lleno. Juan capítulo 1, versículo número 1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros leemos en el principio. ¿Cuál principio? Este principio nos lleva obviamente a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra griega en Juan es la misma hebrea allá en Génesis 1:1. Y la palabra inicio, el diccionario la define como primero, primicia, comienzo. Y obviamente no nos está hablando del comienzo de Dios o del Señor Jesucristo, porque Él es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Habla de cuando se inició la humanidad, cuando se inició este mundo, lo que nosotros vemos. Miren lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 1:8. En el principio, ¿cuál principio? No es el principio de Dios. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios está siempre, pero nosotros sí estamos encasillados en algo que es tiempo, espacio y materia. Pero Dios está fuera de todo esto. Por eso nunca nos vamos a poner de acuerdo con los ateos, porque los ateos quieren meter a Dios aquí. Dios no está limitado por el tiempo. Dice segunda de Pedro 3:8 que para Dios un día son como 1000 años. Dios no tiene esa limitación del tiempo. Es más, Hebreos 13:8 me dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. En el principio se refiere al principio de esta creación, no de Dios. Más claramente, Génesis 21:33 me dice que Dios es eterno. Ahora, Juan presenta a Jesús como Dios, y eso es de gran bendición para nosotros. Y estamos viendo aquí un Dios eterno. Dios es eterno. Y eso nos debería de alentar a cada uno de nosotros, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en alguien que no tiene fecha de expiración, en alguien que no envejece y en alguien que no muere. Dios es eterno. Habrá un tiempo cuando nosotros seremos eternos como Él. Nuestra alma es inmortal, obviamente, pero recibiremos cuerpos que no envejecen. Recibiremos cuerpos glorificados que no se enferman. Eso debería de alentarnos bastante, especialmente cuando estamos enfrente de la muerte. Eso nos debería de alentar, porque ya no habrá más muerte. Miren, Apocalipsis 10:6 dice que habrá un tiempo cuando el tiempo ya no será más. Nosotros como humanos nos cuesta trabajo sacar el tiempo de la ecuación, pero para Dios no. Dios es eterno y algún día
no estaremos regidos por el tiempo. Y gracias a Dios, ya no va a haber tiempo. Cuando nuestros seres amados parten en el Señor, no es el final de ellos. Es el inicio de una eternidad. Moody dijo, algún día leerán en los periódicos, Moody ha muerto, pero no lo crean, porque estaré más vivo que nunca. Ya no habrá tiempo. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Es un Dios eterno y gracias a Dios por nuestro Dios eterno, porque nuestra salvación no tiene fecha de expiración. Dice, en el principio, el Verbo. En el principio era el Verbo. Cuando dice era, no quiere decir que existió y ya no existió, sino es un verbo progresivo que indica que siempre ha existido y va a existir. En el principio era el Verbo. Juan usa la palabra verbo para referirse al Señor Jesucristo. Más adelante ustedes en Juan 1:14 van a leer que aquel verbo fue hecho carne y claramente se hace referencia al Señor Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo. Esta palabra verbo es la palabra logos en el griego y significa palabra, discurso, algo que se expresa. Esa palabra logos viene del arameo que significa memra y del griego que es davar. ¿Por qué Juan usó la palabra logos para referirse al Señor Jesucristo? Bueno, hay muchas corrientes de pensamientos que no nos vamos a meter a ellas por cuestiones de tiempo, pero básicamente los lectores de aquella época sabían a lo que se estaba refiriendo Juan. Más que nada, pensamos nosotros que Juan estaba haciendo referencia a la palabra que se menciona una y otra vez en el Antiguo Testamento, a esa palabra davar, porque esa palabra davar expresaba más que un mensaje, daba la idea de fuerza, de acción, de que cuando se dice algo, sucede. Es más, aún en el Antiguo Testamento, la palabra para verbo o palabra davar se personificaba. Miren, vamos por ejemplo a Salmo 33:6. Esa palabra de Dios era poderosa. Esa palabra de Dios hacía o hace cosas increíbles y los judíos sabían acerca de esto. Salmo 33, versículo número 6. Fíjense bien, y aquí vamos a encontrar esa palabra davar. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los judíos sabían eso. Sabían que el Señor decía y sucedía. Hacía las cosas de la nada. Miren lo que dice Isaías 55, versículo 10 y 11 acerca de esa palabra davar. Isaías 55, versículo 10 y 11. Y esta es la palabra de Dios. Isaías nos dice que la palabra del Señor no regresará hasta que cumpla lo que Dios ha dicho. Así de poderosa es la palabra de Dios. Mi palabra no es tan poderosa. A veces les digo a mis hijos que hagan algo y como que no funciona. Con Dios no es así. Dios dice algo y sucede porque su palabra es poderosa. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Los judíos sabían esto. Sabían de esta palabra davar que es poderosa. Y aún en varios pasajes se personifica.
Fíjense Génesis 15:1. Entre varios pasajes tenemos Isaías 45:23, Ezequiel 1:3, donde se personifica. Pero miren lo que dice Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, como si fuera una persona visitando a Abraham. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Los judíos sabían esto. Sabían que la palabra de Dios no es una palabra como la tuya y como la mía, sino que va más allá. Por eso está usando Juan, en el principio era el verbo, y verbo es lo mismo, en algunas lo van a ver como palabra. Traducciones, de hecho en inglés está como palabra. Aún cuando estuvo aquí el Señor Jesucristo en medio de nosotros en esta tierra, cuando Él hablaba de una manera impresionante. Miren Juan 7, 45 y 46. Lo quieren, mandan a los soldados para que lo traigan. Y cuando regresan estos soldados, ¿qué dicen? No pudimos. ¿Pero por qué no lo trajeron? Nunca hombre ha hablado como este. La palabra del Señor Jesucristo es poderosa. Por eso la tenemos aquí en la Biblia. Por eso Él usa en el principio el verbo o la palabra. Mateo 8:8, ¿se acuerdan? Este es un buen ejemplo. Cuando el siervo del centurión está enfermo, ¿qué le dice el centurión al Señor Jesucristo? No vayas, solo di la palabra y mi siervo sanará. Los judíos sabían todo esto. Sabían que la palabra de Dios, Dabar, era poderosa. Dios mismo se había encarnado. Es lo que nos está diciendo Juan. Y para nosotros como creyentes, esto es una gran bendición. Porque este Dios poderoso que habla y hace que las cosas sucedan, se comunica contigo y conmigo. ¿Puedes verlo? Dios comunicándose contigo y conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es eso de que yo puedo orar y Él me escucha? ¿Cómo es eso que cuando agarro la Biblia se comunica conmigo? Ese Dios poderoso que se ha encarnado se comunica contigo y conmigo. Y es una gran bendición. Y luego nos dice que el verbo era con. Este verbo no estaba solo. Nos está diciendo, en el principio era el verbo, la palabra. En el principio era el verbo y el verbo estaba con. Me está diciendo que el verbo está con una persona. En el principio era el verbo y el verbo estaba con. Ahí claramente me dice que no está solo, está con otra persona. Y a estas personas se le llama Dios. A esta persona que es el Señor Jesucristo, que nosotros ya vimos en Juan 1:14, está con otra persona que se llama Dios. Y esa palabra Dios es la palabra Deus, que significa divinidad, el Señor. Por eso se le nombra Dios, Dios. Y si vamos más adelante, dice, y el verbo era Dios. Este verbo es Dios. El verbo que es Jesús está con una persona que se llama Dios. Y más adelante en Juan, a esta persona se le nombra el Padre. A Dios nadie le vio jamás, pero su Hijo, por lo tanto, Padre, se lo ha revelado. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo? ¿Qué no creemos nosotros en un solo Dios? El Verbo es Dios. El Padre es Dios. Y si queremos complicárnosla un poquito más, el Espíritu Santo es Dios. Esto nos mete en un problema. ¿Por qué? Vamos a Hechos 7:56. Hechos 7:56. Ahora, ¿cómo salgo de esto en lo que me metí yo solito?
¿Quién me dijo que me saliera de los proverbios? Tan a gustos que estábamos ahí nosotros. Hechos 7:56. Dice Hechos 7:56. Cuando a Esteban fue apedreado, dice, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está ¿dónde? A la derecha de ¿quién? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, el Padre habla desde los cielos y el Espíritu Santo desciende como paloma. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? Miren, Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, ¿qué nos dice? Y hace la cosa más complicada. Deuteronomio 6:4, 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aún Santiago 2:19 nos dice en el Nuevo Testamento que hay un solo Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay un solo Dios. Y se hace más compleja la cosa porque Éxodo 23 me dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo es esto? Desafortunadamente en nuestros días esto no se explica muy bien y salen con toda clase de cosas que no enseña la Biblia. Nosotros ya vimos que nosotros creemos en un solo Dios. Pero también leemos en Juan 1:1 que al Padre se le llama Dios. Ya leímos también que al Hijo se le llama Dios. Y fíjense, Hechos 5, 3 y 4. Vamos a Hechos 5, 3 y 4. Let's go to Acts 5. Ananías y Zafira. Ya saben ustedes la historia. Ananías miente y esto es lo que se le dice a Ananías. Pedro lo reprenda y le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Versículo número 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. ¿Sino a quién? A Dios. Se me está diciendo también que el Espíritu Santo se le llama Dios. El Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Creemos en un solo Dios en tres personas. Es un solo Dios en tres personas. ¿Cómo es esto? Pues cuando no sé algo siempre saco Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Sí? Fíjense Efesios 4 del 3 al 6. Efesios 4 del 3 al 6. Son tres diferentes personas en un solo Dios. Pablo hace referencia al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo como tres personas diferentes en Efesios 4 del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí alcanzan a verlo? Tres diferentes, un solo Dios. Eso me dice que el Hijo, el Señor Jesucristo, no es el Espíritu Santo.
El Señor Jesucristo no es Dios el Padre. Dios el Padre no es el Espíritu Santo. ¿Lo alcanzan a ver? ¿No los he perdido? ¿Están todavía aquí? Opera la revelación. Cada quien tiene funciones específicas, pero es un solo Dios. Un solo Dios con funciones específicas. Todo lo que hemos estado diciendo aquí, cada quien tiene funciones específicas. El Padre no vino a morir por nosotros, fue el Hijo. Perdón, y lo hacen de manera perfecta. Y una analogía es la iglesia, que todos somos personas, pero al final vamos tras una misma mente. El mismo Efesios 4 lo menciona, una misma mente, un mismo sentido, y es el propósito de la iglesia. Obviamente nosotros de manera imperfecta, pero nos lleva hacia esa meta. Ellos están trabajando en unidad. No hay en ellos, ¿cómo se llama? Diferentes formas de pensar. Es un solo Dios. Es una unidad que no se quebranta. Por eso, cuando el Señor Jesucristo, Dios en carne, que fue su función venir a morir por nosotros, fue bautizado, el Padre habló y el Espíritu Santo se manifestó. Por ejemplo, la oración. Cuando yo oro, yo le oro al Padre en el nombre del Hijo, por los méritos del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. Porque si fueran más dioses, nosotros seríamos idólatras. ¿Cómo es esto? Dios lo va a revelar. Pero esto es a lo que nosotros llamamos, y nos está introduciendo Juan, Trinidad. Si nosotros estudiáramos los atributos del Padre, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, son los mismos que tiene el Hijo y son los mismos que tiene el Espíritu Santo. Es un solo Dios en tres personas. Ajá. Ahí mismo en Juan 30 dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Es un solo Dios, un solo Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces se tiene un concepto erróneo de lo que es Dios. Hay denominaciones que creen que Dios deja de ser Dios Padre y se convierte en Dios Hijo. Y deja de ser Dios Hijo y se convierte en el Espíritu Santo. No es así. La Biblia no enseña eso. No enseña eso. Hay ejemplos que se usan que son incorrectos. Es que Dios es como el triángulo. Cada uno es una parte. No, porque si tú le quitas una parte al triángulo, deja de ser triángulo. Dios no deja de ser Dios. Es como el agua, sólido, líquido y gaseoso. Tampoco es como el agua. ¿Por qué? Porque esa agua no puede ser al mismo tiempo las tres cosas. Aquí vemos tres personas, pero un solo Dios. Ahora, ¿por qué esto es bien importante para nosotros? ¿Cómo Dios me iba a enseñar a amar a otros si Él no sabe lo que es amar a otro? ¿Lo alcanzan a ver? Pero aquí Él nos puede enseñar el amor perfecto. Él nos puede enseñarnos al relacionarnos con otros perfectamente por la Trinidad. ¿Sí lo alcanzan a ver? Esto es algo impresionante. No sé si lo estoy explicando como yo quisiera, pero la Trinidad es una gran bendición para el creyente porque nos entiende. Entiende lo que es el tener comunión con los demás y la podemos aprender de Él perfectamente. El amar lo podemos aprender de Él perfectamente. Por eso se nos deja pasajes como 1 de Corintios 13. Nadie nos puede comprender en estas áreas como Dios mismo, porque Él es una Trinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Dios. ¿Qué nos está diciendo este Juan? Mira, Dios mismo vino a esta tierra. Dios anduvo en medio de nosotros. Imagínense, yo me quiero comunicar con unas hormigas. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Haciéndote hormiga. Oye, me ven a mí y pues, van a salir corriendo. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Eso es algo impresionante. Me mandaron un video donde el basquetbolista Shaquille O'Neal va a un barrio y empieza a jugar basquetbol con los niños. Y todos, wow, eso es increíble. Este jugador profesional de la NBA fue y dejó todo su mansión, sus actividades y va a jugar con estos niños. Imagínate Dios. El creador del cielo y de la tierra dejó su gloria para venir a esta tierra. Eso es impresionante. La Trinidad es una gran bendición para nosotros porque Dios nos entiende realmente. ¿Cuál es el resumen? Creemos en un solo Dios que está compuesto de 3 personas diferentes. 3 personas diferentes. No solo eso, miren lo que Juan nos dice más adelante. Vamos de regreso a Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya vimos eso. La Trinidad ahí. Y lo deja remarcado en el versículo número 2. Era en el principio con Dios. Nuevamente nos lo dice. Versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿de quién? Del Verbo que ha estado hablando. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos está diciendo Juan? Que el Señor Jesucristo fue el agente creador de todas las cosas. El Señor Jesucristo fue el creador. Colosenses 1:16, Pablo lo reafirma. Ahí Pablo lo reafirma, nos dice que el Señor Jesucristo es creador. Hebreos 1:2 también. Por eso esa palabra poderosa, davar, se hizo carne, anduvo entre nosotros. Primera de Corintios 8:6 también. Dios mismo, el creador, anduvo entre nosotros, anduvo en esta tierra. Y eso es una gran bendición. ¿Por qué? Porque para crear lo que ustedes ven, se necesita una sabiduría infinita, increíble. Vean tan solo el ojo humano, la perfección. Esa sabiduría creadora de Dios está al alcance tuyo y mío. Y nos cansamos de estudiarlo en Proverbios una y otra vez. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Del mismo Señor Jesucristo procede toda esa sabiduría y está al alcance de nosotros. Miren, vamos a Primera de Corintios capítulo 1. Juan también nos dice que es creador. Versículos 23 y 24. Primera de Corintios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Quién es Cristo crucificado? El Verbo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa sabiduría está al alcance de nosotros. Santiago 1:5, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No sé si alcanzas a ver eso, pero esa sabiduría increíble es una bendición para nosotros. Piensa cuál es tu problema más grande. ¿No lo resuelve este Dios sabio creador? Are you going to say something? No? Are you sure? I thought that you were...
Esa sabiduría está al alcance de nosotros y Juan está remarcando esto. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios anduvo en esta tierra y se hizo carne. Eso es algo impresionante. Que veamos que ese Dios está al alcance de nosotros. Que pongamos nuestra vista en Él. Dios es eterno y eso es una gran bendición. ¿Por qué? Porque estamos seguros en Él. Nuestra salvación no tiene fecha de expiración. Dios, el Señor Jesucristo, es el Verbo y eso es algo increíble. Porque ese Dabar, esa fuerza creadora, se comunica con nosotros. Se comunica con nosotros. Dios es trino. Y eso es algo increíble porque me puede enseñar el perfecto amor, la comunión perfecta. Porque aquí son tres en un solo Dios. También Juan 1:3 me dice que Dios es creador. Y eso es algo también impresionante para nosotros y de gran bendición, porque esa sabiduría para crear está al alcance de nosotros. Tenemos acceso a ella. Dios, hermanos, no está tan lejos de nosotros como muchas veces nos lo imaginamos. Muchas veces comparamos nuestros problemas con nosotros y nuestro problema es enorme. Pero si ese problema lo comparamos con el Dios que nos está presentando Juan, nuestro problema se convierte en algo pequeño, muy pequeño. Quiero levantar mis manos. Corazón.